cigarrillo y un café acompañaron mi dolor. La noche triste que se fue al otro mundo, mi gran amor. Un cigarrillo y un café, hoy ven mi llanto derramar. La misma hora en el reloj, la misma mesa y el mismo bar. Quisiera gritarle al mundo, que el mundo sepa mis sufrimientos. Buenas noches, el día de hoy vamos a comentar un cuento de Julio Ramón Ribeiro titulado Por las azoteas. Antes de ello vamos a comentar un poco sobre el autor. Este escritor peruano, quizás uno de los más grandes cuentistas de la generación del 50, pero que no estaba, ¿no?, dentro de este boom que era conocido como el boom latinoamericano en Perú, ¿no? Estaba Mario Vargas Llosa, Zabaleta, aunque también hacía cuentos. Ribeiro nace un 31 de agosto de 1929, razón por la cual en Tarma también se le hace un homenaje, ya que aquí escribió una de sus novelas cortas, se le puede decir, un cuento largo, dependiendo, ¿no?, del criterio del crítico literario. Se celebró sus 90 años. Ribeiro en Tarma ha sido una presencia bastante importante, sobre todo por lo que ha escrito en Tarma y lo que ha, digamos, quedado, ¿no?, para la posteridad, con esta novela corta de Silvio en el Rosedal. Muere un 4 de diciembre de 1994. Cuando gana el premio en la literatura Juan Rulfo es donde ya se le empieza a reconocer como un verdadero cuentista, porque era bastante underground, sí, subterránea. Incluso es por eso que la mayoría de personas que frecuentan, ¿no?, o prefieren mantenerse en el anonimato se identifican mucho con Ribeiro. Cosa que no podría pasar, por ejemplo, con Bryce Echenique o con un Mario Vargas Llosa, incluso en sus propios cuentos, ¿no? Quería que el sufrimiento se le prolongue, como dices, es uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, ¿no? Sí. Lo ha reconocido. Él no conocía mucho, ¿no?, la obra de sus amigos. Prefería leer a autores extranjeros. Ajá. Sobre su educación, ¿no? Él estudió Derecho en la Universidad Católica y, como muchos escritores peruanos, se va a Francia, ¿no? Lo mismo ha pasado con Bryce, con Mario Vargas Llosa, con Ribeiro. Incluso hay una anécdota, ¿no?, se escribe en la revista Cielo Abierto, donde se dice que Ribeiro frecuentaba la casa de Mario Vargas Llosa cuando él tenía un programa allá en Francia. Se sentaban a tomar café con Bryce, con Mario Vargas Llosa, y han tratado de hacer un pequeño grupo, ¿no?, hasta que Ribeiro denuncia que Bryce le robaba sus cuentos, que una vez había dejado en la casa de Mario Vargas varios cuentos y Bryce se apropiaba de la idea, ¿no? Y él no estaba en Francia, no tenía ningún interés en pertenecer a algún círculo literario que había por el momento, ¿no? Sino que él había ido a sobrevivir, ¿no? Claro, porque él decía que solo traducía artículos periodísticos al francés, eso solo era su trabajo, pero él siempre estuvo feliz de haber hecho lo que más le gustaba, que era escribir. Y aunque no haya ejercido su profesión de derecho, me había sorprendido una vez de que había resuelto un caso, ¿no?, en pocos minutos. Y se recordó, no sé si de Gustave Flaubert, que decía, todo poeta tiene un notario adentro, algo así. Como Kafka. Claro, y él decía también lo mismo, pero al revés. Kafka también, como abogado, había, y encuentro algunas similitudes, ¿no?, sobre todo cuando abarca Ribeiro en muchos de sus cuentos el tema del absurdo, ¿no? Hay mucha similitud con Kafka dentro de una corriente de pensamiento, cómo piensa el cuentista, ¿no? Kafka de la misma forma, ¿no?, estudió Derecho, y tú mencionas que resuelve un problema en pocos minutos. Él también resuelve un problema de unos trabajadores que se cortaban los dedos en unas máquinas y que no eran remunerados, entonces él demuestra en la legalidad, ¿no?, que la máquina era culpable de que se corten los dedos. Vamos a pasar ahora a comentar brevemente sobre el cuento Por las azoteas. Este cuento se puede ubicar en esta edición que saca Populibros, que bajo el título de Los hombres y las botellas, donde hay varios cuentos y uno de ellos es Por las azoteas, que se ubica en la página 51. Aquí también está La vaquita echada, que está en la 103, y La vaquita echada es una obra o un cuento que escribe también inspirado en la ciudad de Tarma. Te decía que yo en las azoteas veo a un Ribeiro niño y el Ribeiro ya viejo,
como que si hubiese rememorado su niñez, ¿no? Como si este niño que sube a las azoteas a tratar de apropiarse de todo el mundo es de alguna forma un futuro escritor, porque el escritor logra manipular mundos con palabras, recrea mundos en la literatura. Yo mismo lo decía, ¿no? A veces creo que al hacer un cuento me siento como Dios, ¿no? Creo, destruyo, y es algo parecido a lo que se narra en el cuento, que es un niño que domina primero el techo, la azotea de su casa, y luego empieza a dominar las azoteas aledañas, que es su territorio, dice su reinado, ¿no? Ya estoy acá, es como si en ese lugar, la parte de arriba, donde están todos cachivaches, basura, se sintiera cómodo, ¿no? Y él pueda seleccionar lo que él consideraba un tesoro para él. Claro. Y lo demás, a pesar de que algunas cosas las consideraba como un tesoro, lo demás también era suyo, ¿no? O sea, tanto los tesoros como estas cosas quizás sin importancia, o estos cachivaches, también eran suyos. También algo muy importante es que esto se realice en sus vacaciones. Los niños, digamos, por fin se deciden a hacer algo para con ellos, ¿no? En esta búsqueda de ser el dueño de las... Yo también recuerdo aquí a la visión que decía Platón, ¿no? Nos decía que el topos uranus, o el tope, la altura, nos da una visión más amplia de las cosas. Y yo pienso que para escribir un cuento, Rivero siempre se ha ubicado. Por las azoteas es un ejemplo claro. Siempre se ha ubicado por encima, entonces tú puedes ver cómo se comportan las personas. Claro. Lo toma como algo hermoso lo de arriba, cuando realmente es underground, por decirlo así. Claro. Lo de abajo es lo más horrible. Ajá. O sea, volver a esa rutina de mis padres, mi madre. Ahora tendría que volver al colegio, todo eso, ¿no? O algo que él puede cambiar, ¿no? Desde arriba. Y eso creo que se denota mucho cuando él estudia Derecho y se va a Francia. Solo se va a Francia porque quería tener un año, ¿no? Quería relajar, quería hacer lo que él quería. Quería simplemente sobrevivir allá y nada más. Claro. Pero se iba quedando más de 4 años. Pero siempre, nunca ha tenido la intención de insertarse, ¿no? A un círculo literario. Y esto es lo que lo hace más compatible con algún joven que en estos tiempos, donde hay mucha petulancia literaria, ¿no? De todo, seguir toda una línea, hacer lo mismo. Y él cayó también casi en eso, ¿no? Quería hacer lo mismo, tal vez lo que había leído. Quería llevar todo ese mismo curso, pero él, como lo dice, no era Ribeiro el que escribía, no era él. Entonces lo que él decide es escribir como él sabe escribir. Y cuando lo hace es donde sale de su pluma buenos cuentos. Otra cosa importante del cuento es que cuando el niño se encuentra con este viejo, el viejo barbudo, ¿no? Le dice el viejo barbudo, o el viejo de la... que estaba sentado en esta perezoso, ¿no? Perezoso, el viejo de la perezosa, algo así. Ribeiro no es tan no utiliza tanto la prosa, pero sí utiliza unas buenas metáforas. Unas imágenes bien significativas. Por ejemplo, cuando le dice el viejo de la perezosa, ¿no? Algo así. Como que el niño ya había dominado esa parte y quería seguir dominando todo, pero había una parte que no se había atrevido a ir. Entonces va ahí y encuentra esto. A este viejo, ¿no? Es como si lo último que le faltaba conquistar fuera su vejez, de alguna forma, porque cuando llega a hablar con este señor, le hace entender que no ha conquistado nada en realidad, ¿no? No ha logrado una gran hazaña, porque le dice, ¿no? Yo ya era el dueño de todo esto antes que tú, le dice, ¿no? Es como un flashback, ¿no? Claro, déjame reinar. Tú de día y yo de noche. Y el niño dice, no, contra esta rebeldía de todo joven, ¿no? Niño, joven, no, yo quiero todo, ¿no? Y entonces él le dice, bueno, y al menos déjame ser el rey de los gatos. Otra cosa importante que yo he notado es que este viejo le cuenta cuentos. Esto es bastante particular de Ribeiro, que dentro de un cuento hay un personaje que cuenta cuentos. Como si Ribeiro siempre se hubiese imaginado contando cuentos, inventando historias, incluso dentro de su propio cuento. Y son cuentos que están inacabados, ¿no? O son ideas, ¿no? Son como pequeñas ideas. El viejo le dice al niño este cuento, por ejemplo, del hombre que quería ser avestruz, pero que después de un tiempo se dio cuenta de que todos lo habían alabado por eso, pero él en realidad quiso ser un canario. Pero al final me di cuenta de que siempre quise ser un canario. Un canario, pero la gente me reconoció como avestruz. Este cuento que parece incompleto, una idea no terminada, no redondeada, pero Ribeiro la suelta, ¿no? Y me recuerda mucho a Kafka cuando escribió estos cuentos sin terminar. Se quedaba, por ejemplo, esta novela América. Pareciese que faltaba escribir, faltaba terminar como la si historia. Fueran una idea para continuarla. Ajá. O como si no quisieran que se escape la idea. Y yo pienso que eso Ribeiro lo utilizaba como un ejercicio. Es por eso que escribe estas prosas apátridas también, ¿no? Donde hay muchas ideas que pueden llevarte a escribir un cuento, pero Ribeiro
pero quizás le gustaría mantenerlos así como idea, a donde uno volverá a acudir. Después de la trama, el niño tiene que volver al colegio, a sus labores, y es como si se acabase, ¿no? Pero el hombre de la azotea le entrega un libro para que me recuerdes. Para que me recuerde. Y el niño va a volver a buscarlo, pero después de que su papá, su madre, le haya dicho que ya no vaya, ¿no? Que no se acerque, que no se acerque ese viejo, sea en otras palabras el dueño de las azoteas, porque va a terminar así, solo. Y lo peor es que esta soledad denota que esto sea una enseñanza, ¿no? Es como si enseñaras a la gente a estar sola, porque este señor de la azotea, cuando el joven viene con un ímpetu de querer conquistarlo todo, ¿no? Hasta su propia soledad, pero él le pone como digamos, una certeza, ¿no? Y le dice, pero yo esto ya lo he tenido y ahora me quedan las palabras, ¿no? Por eso te cuento cuentos, ahora te voy a dar un libro para que leas. Y simplemente le dice que puede reinar todo lo que quiera. Es el paso de lo material a lo estético, ¿no? A lo intangible, que serían las palabras. El joven vuelve a ver qué había pasado con este viejo, pero no encuentra a nadie. Entonces esto podría sugerir que quizás era el mismo niño, el viejo. Solo cuando está en la azotea de este señor, divisa por un pasadizo personas vestidas de negro, y ahí termina y... Como si se hubiese muerto, pues, ¿no? Sugiere que ya murió o algo pasó. Porque este viejo también decía de que déjame ser el rey de los gatos. Y él dice que a veces se siente como que le salieran garras o pelos como si fuera un gato en las noches. Se ha adoptado esa vida solitaria, bueno. Y no te olvides que los gatos, el gato que domina, ¿no? El macho alfa, se sube arriba y no solamente arriba. Claro, hace sus necesidades en la parte más alta, ¿no? Entonces, y los demás gatos que están sometidos esconden sus heces, ¿no? Sin embargo, hay algo muy paradójico, que odia el sol. Este señor ha conquistado la altura, las azoteas, pero odia el sol. Y quizás sea un odio y un amor, ¿no? Es decir, que de repente él quisiera hacer, ¿no? El sol. Y por eso lo odia, porque él está más arriba que él, o porque le quema. Es como una amor y odio, ¿no? Que siente una doble figura. Una doble figura. Tanto así que cuando ya va a acabar el verano, le dice al joven, al niño, y mira, ya van a acabar las vacaciones, te voy a dar un libro. Y cuando el joven vuelve a buscarlo, le dice, la lluvia ha tardado demasiado. Eso me parece genial porque en Lima es muy raro que llueva. Entonces, al decir que la lluvia ha tardado demasiado, es que el sol ha estado mucho tiempo, ¿no? El verano. Y este viejo, por odio, ha tenido que quedarse ahí, ¿no? Es como si estuviera ahí siempre, ¿no? Sí, pues porque hasta tiene que soportar la parte más calurosa del verano, que lo dice, y simplemente se hostigan hasta ahí un momento en el que dice quisiera tirarle un escopetazo al sol, asesinarlo. Por eso te digo, es una especie de amor, odio, ¿no? Porque, o al menos que de verdad odia el sol. Por eso le decía también que él prefería las noches. O como si esperara morir ya, ¿no? O como si tuviera un sufrimiento interno, algo que le quema, y que él solo esperara ya morir. Ribeiro siempre me ha causado esta sensación en todos sus cuentos, ¿no? El dejarte pensando, el dejarte ahí con muchas cuestiones por cerrar, ¿no? Como si abriese una puerta. No quedan claros. No quedan claros. Y es lo más hermoso, creo. Claro, el arte es así, tiene que ser sugerente. Una de las razones por las que deberían leer a Ribeiro es porque es una persona que se multiplica. No es solo un Ribeiro escribiendo un cuento, sino son varios Ribeiros escribiendo varios cuentos. Creo que es el único motivo por el que no quedan claros sus cuentos, porque son varias personalidades, y creo que todas esas personalidades trabajan por un solo objetivo: sugerir, hacer un cuento así. Muy sugerente, ¿no? Sí, siempre. Bueno, yo creo que Ribeiro desarrolla o intenta desarrollar estas figuras en sus cuentos que de alguna u otra forma nos ayudan a explicar lo que aún no tiene explicación. Muchos científicos han basado, ¿no? muchos de sus pensamientos en pequeñas figuras literarias de Dostoyevsky, claro, de Chekhov, de Gorky. Yo creo que Ribeiro cumple esa función, solo que no lo estamos viendo desde ese punto de vista. Yo creo que Ribeiro se ha sobrepuesto, ha conquistado la azotea del conocimiento común. Ha hecho lo que él sabía hacer, como diría. Ha dejado ser él mismo en su escritura. No ha perseguido un estilo de literatura, un modo de hacer literatura o de pertenecer a toda una generación. Simplemente hizo lo que
le gusta, que es escribir. Y jugar con las palabras, Claro. ¿no? Él mismo decía en una, no sé si era entrevista, que sus hijos estaban en un cuarto jugando con sus juguetes, mientras él estaba también jugando con las palabras. Yo pienso que deberíamos prestar atención por ese sentido. Creo que se ha subido a la azotea Ribeiro y a fumarse un cigarro. Y este fumar un cigarro hace más reflexiva la cosa, ¿no? Yo entiendo o veo cuando una persona fuma un cigarro, ya no va a hablar por hablar, porque tiene la boca ocupada. Claro. Si va a decir algo, va a decir algo importante. Cada uno de sus cuentos se explora él, se explora el mundo, une el mundo con él, lo pone en un papel y te entrega a ti ese cuento y ahora es asunto tuyo. Claro, Un caso sin resolver. Claro. Pero a la vez que es como si te entregara algo resuelto, pero ya es un caso sin resolver, tanto para él como para ti. Es algo bien hermoso leer. Sí. Y hacer lo mismo que él tal vez decía, lo que vemos, explorar en cada persona. En cada persona hay un cuento. O en un conjunto de personas siempre hay una historia por contar. Para terminar, hay que leer la última parte. Al llegar a casa estaba resuelto a hacerle una visita. Burlando la vigilancia materna, subí a los techos. A esa hora, bajo ese tiempo gris, todo parecía distinto. En los cordeles la ropa olvidada se mecía y respiraba en la penumbra. Y contra las farolas los maniquís parecían cuerpos mutilados. Yo atravesé angustiado mis dominios y a través de barandas y tragaluces llegué a la empalizada, encaramándose en el perchero. Me asomé al otro lado. Solo vi un cuadrilátero de tierra humedecida, la sillona desarmada, reposada contra el somier oxidado de un catre. Caminé un rato por ese reducto frío, tratando de encontrar una pista, un indicio de su antigua palpitación. Cerca de la sillona había una escupidera de loza. Por la larga farola, en cambio, subía la luz, el rumor de la vida. Asomándome a sus cristales, vi el interior de la casa de mi amigo, un corredor de losetas por donde hombres vestidos de luto circulaban pensativos. Entonces comprendí que la lluvia había llegado demasiado tarde. Ligado para mí el hecho de fumar al definir que eran inseparables. Entonces un día me dije, bueno, ¿qué tanto? O vives 5 años menos y empiezas a fumar, o te vas a pasar el resto de tu vida sin poder escribir. Entonces hice una elección así dramática y bueno, me muero antes, pero voy a seguir escribiendo, ¿no?